Bien, buenas noches. Buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente. Hoy día estamos en nuestro cuarto día de nuestro ciclo de conferencias, Elecciones 2021, Conflictos, Legitimidad y Gobernabilidad. Les recordamos antes de empezar que deben compartir la presente transmisión para poder contabilizar su asistencia. Asimismo, el ponente al finalizar su presentación brindará un código, el cual ustedes deberán enviar al inbox de nuestra fanpage de Politólogos Digitales. Bueno, en esta oportunidad nos acompaña el señor José Tello Alfaro. Él es abogado, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral y Democracia. Fue profesor en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante 7 años y presidente de la Comisión de Estudios Electorales y miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Electoral durante 2 periodos consecutivos. Cuenta con amplia experiencia en el sector público, donde ha sido asesor de la Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos del Jurado Nacional de Elecciones, asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, asesor de alcaldía, gerente de asesoría jurídica y secretario general de la Municipalidad de San Isidro. Asimismo, es miembro del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial. Actualmente se desempeña como consultor independiente de organismos electorales, ministerios, gobiernos regionales, locales, empresas públicas y privadas, colegios profesionales y asociaciones civiles. Asimismo, se desempeña como docente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, Democracia y Gestión Pública, el Instituto de Capacitación e Investigación Municipal y la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Y actualmente es el director ejecutivo del INICAM, el Instituto de Capacitación e Investigación Municipal. Esta noche nos deleitará con su ponencia intitulada Organización de Procesos Electorales. Muy buenas noches, Andrea, y a todos los amigos de Politólogos Digitales. Es un gusto estar con ustedes y sobre todo compartir en esta coyuntura como la que estamos atravesando en el país algunos temas que están vinculados justamente a lo que va a ser el proceso de elecciones generales 2021 y que evidentemente están dando, yo creo, bastante que hablar, dado de que estamos nosotros en una situación de pandemia donde van a cambiar muchas las cosas de las reglas de juego que se van a utilizar durante este proceso. A ver, vamos por partes. Analicemos un poco la coyuntura. Estamos en una situación donde podemos decir que tanto ejecutivo como legislativo están generando ciertos problemas, porque tienen ciertos roces que están afectando de alguna u otra manera el proceso electoral. Quizás mi crítica resulta ser algo preocupante, pero también hay que condecirlo con la realidad que hemos atravesado durante la última semana, en la cual hemos visto, por ejemplo, la aprobación de una norma de reforma constitucional referida justamente a la inmunidad parlamentaria, la misma que finalmente no alcanzó una votación como para exonerarla de lo que vendría a ser pues justamente el referéndum, si es que alcanzaba más de 2/3 del total de congresistas que hay en el Parlamento. Sabemos que son 130, 2/3 son 87. En consecuencia, si superaba los 87 votos, simplemente teníamos una exoneración de la realización de un referéndum. Pero resulta de que, si bien la regla constitucional señala que una reforma constitucional se aprueba con la mitad más uno del total de congresistas, y luego de eso viene un referéndum, la excepción que muchas veces, sobre todo en coyunturas como las que vivimos, evita el costo del referéndum, esa excepción donde se manda que durante 2 legislaturas consecutivas se obtenga una votación favorable de 2/3, es decir, 87 votos de los congresistas que integran el Parlamento, que son 130, con esta aprobación se exoneraba justamente de la realización de un referéndum. Al no alcanzarse esta votación, el presidente realiza una convocatoria de referéndum y esta, durante la tarde, pierde sentido cuando, en la medida en que avanzan las horas del día domingo, el Parlamento decide con 111 votos agarrar y simplemente dejar la posibilidad abierta de una aprobación de la reforma constitucional por excepción. Ahora, ¿qué ocurre?
ocurre algo interesantísimo en todo esto, ya que el presidente justamente decide hacer una convocatoria de elecciones. Convoca elecciones y con eso resulta de que evita que se legislen algunos temas que estaban pendientes de tratamiento por parte del Parlamento. Uno de ellos la posibilidad, por ejemplo, de que la fecha de elección pase de abril para el mes de mayo. Y además que la convocatoria de las elecciones se realice hasta 120 días antes de que ésta se concrete. Recordemos que hoy en día es 270 días antes. El presidente convocó hasta antes de 270 días la realización del proceso. Lo hizo 9 días antes del plazo límite. En consecuencia, el presidente convocó bien, si se trata de verlo desde una perspectiva legal y además en función o en cumplimiento de sus funciones constitucionales. Ahora, ¿qué ocurre con todo esto? Nos puede llevar a la reflexión. Quizás un conflicto interinstitucional entre dos poderes del Estado está llevando a que nosotros tengamos un proceso electoral que se está dando una coyuntura que, ¿cómo les digo? O sea, no es la mejor para el país. Estamos en una pandemia y nuestras autoridades se están peleando. Soy crítico de eso, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. No pueden pelearse en el contexto de una elección como la que tenemos en el año 2021, una elección general, una elección en la cual vamos a tener presidente, vicepresidente, congresistas y parlamentarios andinos. Pero sobre todo en un contexto de pandemia. Hay personas que mueren todos los días. Y en realidad, tener una elección bajo esta coyuntura ya de por sí es difícil e incluso estresante para la población. Hemos sufrido una de las cuarentenas más prolongadas del mundo entero. El Perú literalmente está confinado en sus casas. Y sabemos que eso va a tener secuelas, evidentemente, en la economía y en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana. Porque, quieras o no, la vida ya no es la misma para nosotros. ¿Pero a qué vamos? ¿Qué se puede decir? Nosotros, en esta coyuntura, tenemos que enfrentar simplemente lo que ya está hecho, y es la convocatoria, y es el hecho de que en el Parlamento, desde un principio, se cometió un error. Algo que definitivamente no fue enmendado oportunamente, y dada la convocatoria ahora que ha hecho el presidente de la República, ya está consumado. Cuando el Parlamento se instala, en el mes de marzo de este año, saca una norma que tenía dos cosas como objetivo principal. La primera, dejar sin efecto el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, que justamente trata sobre el principio de intangibilidad normativa. ¿Qué es el principio de intangibilidad normativa? Que ninguna ley que tenga menos de un año de antigüedad a la realización del proceso electoral puede ser aplicada al mismo. Luego, que deja sin efecto esta norma, se da la prerrogativa que una vez que la ley que estaban aprobando entre en vigencia, y eso ocurrió de un 27 para 28 de marzo pasado, simplemente habían 6 meses por delante para que ellos legislen en un escenario como las elecciones generales 2021. O sea, den normas que se van a aplicar a ese proceso electoral. Y acá lo delicado, el proceso por la ley vigente, que es la ley que está contenida en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones, en su momento modificado por la Ley 673, me rectifico, da en el año 2017, que estandarizó todos los plazos electorales entre elecciones generales y elecciones regionales y municipales, así como también algunos procesos propios de la Ley de Organizaciones Políticas o de partidos políticos. Cuando se da justamente esta estatalización, teníamos este plazo que no calzaba con el plazo que a su vez había dado el Parlamento para legislar en materia electoral. Es decir, el escenario pronosticaba que la elección se iba a dar, o se iba a convocar, perdón, hago la precisión, siempre es bueno, un 17 de julio, y que la elección ya convocada hacia abril iba a tener la
dación de sus normas, de sus leyes, hasta el 28 de septiembre. O sea, 17 de julio y 28 de septiembre. No calzaban los plazos. Algunos especialistas estábamos en la dinámica de que el proceso sea excepcionalmente convocado, sin dejar sin efecto o sea, mejor dicho, dejando sin efecto para esta elección, pero sin derogar justamente este artículo 82 en su nueva versión de la Ley Orgánica de Elecciones, que establecía que la elección se convoque 270 días antes, dejarlo sin efecto en ese plazo y convocar 180 días antes, como había ocurrido, por ejemplo, en el año 2015, cuando se convocaron en el mes de octubre las elecciones del año 2016. De esa manera, se terminaba de legislar el 28 de septiembre y para octubre se podía convocar el proceso, dando seguridad jurídica, justamente lo que queremos todos los peruanos. Un proceso con seguridad jurídica. Pero no, o sea, el Parlamento nunca atinó a hacer esto oportunamente y luego un enfrentamiento interinstitucional entre Poder Ejecutivo y Legislativo nos colocó una elección que ya está convocada y que evidentemente pues va a delinear, o sea, las particularidades de, así como ocurrió en el año 2016, tener leyes dadas y entradas en vigencia en pleno proceso. En el año 2016 hay que recordar que se dio la famosa ley de dádivas. ¿Se recuerdan? Esa ley que significó la exclusión de César Acuña, por ejemplo. O de Vladimir Guaro, que fue vicepresidente de Keiko Fujimori en la terna que hicieron en Fuerza Popular. Que casi cuesta la exclusión de Pedro Pablo Kuczynski, que casi cuesta la exclusión de Alan García, de Kenji Fujimori, en fin, de varias figuras, candidatos a la presidencia y candidatos al Congreso bastante importantes. Pero ¿qué ocurre? O sea, lo peor de todo es la inestabilidad que genera este tipo de situación. El descrédito inmerecido que le genera a organismos electorales, principalmente a jurados que se encargan de administrar justicia en materia electoral y que se encarga también de velar por la legalidad del proceso. Le hago una ley y tiene que aplicarla, pero él no la hará. O sea, no la hará el jurado. ¿Quién la hará? El Congreso de la República. ¿Y cuál es la consecuencia de que legislen de esta manera tan peregrina con un proceso en curso? Que el operador jurídico, que es el jurado, tiene que simplemente acatar y aplicarla. Y al cambiarle las reglas del juego, créanme que los partidos políticos, nosotros mismos como ciudadanos, dudamos de la credibilidad del proceso. Consecuencias terribles, sobre todo cuando el Ejecutivo lidera un proceso de reforma política y el Legislativo pretende ser ese receptor y a su vez el canalizador de esas propuestas. Pero ambos, sin lugar a dudas, lo único que han hecho al entrar en conflicto es generar un enorme problema para todos los peruanos. Créanme que no hacen institucionalidad, desestabiliza la institucionalidad. Pero peor aún, ese nicho de institucionalidad que representan los organismos electorales, que dentro de la Corporación Estatal Pública, la Corporación Estatal Peruana, son quizás las instituciones que tienen mayor nivel de credibilidad ciudadana, se ven afectadas. Su problema interinstitucional nos lleva a más. Y ese es un tema para analizarlo. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a ver qué podría ocurrir en los siguientes días. Lo saludable es que fumen la pipa de la paz, que se pongan de acuerdo y de alguna otra manera que el Congreso saque algunas normas que voy a detallar a continuación que ayudarían a que las elecciones generales de 2021 se realicen con la mayor regularidad. Pero bueno, veamos si es que logran tener un consenso al respecto. Partamos, a ver, ¿qué se debería hacer, por ejemplo? Hay un dictamen del Congreso que justamente preveía algunos cambios normativos de carácter temporal solo para las elecciones de 2021 que resultan interesantes. Por ejemplo, extender la jornada de la elección de 8 de la mañana a 6 de la tarde. También la posibilidad de que esto se realice en 2 días, de la letra A del alfabeto
hasta, digamos, la letra H, y luego de la letra K hacia adelante, hacia la Z. Lograr, por ejemplo, que calce un poco los 2 días para que se realicen las votaciones con el distanciamiento social que demanda justamente esta crisis sanitaria, que probablemente para el mes de abril del 2021 no esté solucionado. ¿Por qué? Porque por más que se encuentre la medicina, o en todo caso la vacuna para el COVID, esto va a demorar en implementarse en la población. Entonces, acá nosotros tenemos que ver esto de realizar la elección en 2 días consecutivos, o en su defecto, como algunos especialistas lo han dicho también, que se realice en un día, pero con una mayor cantidad de locales de votación. Justamente era la idea de algunos colegas dentro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, algo muy interesante y novedoso. Pero también existe esa necesidad de que los funcionarios y servidores públicos, que más o menos son 1 millón de personas, integren la mesa de sufragio. De esa manera aseguramos que las personas no van a ir para cumplir su deber ciudadano, porque hay mucha gente que prefiere pagar su multa a irse todo el día de miembro de mesa y desertan. Entonces, acá tendríamos funcionarios públicos que estarían obligados a ir a la elección y ser miembros de mesa. Algo positivo, sin lugar a dudas. Claro, a cambio del día remunerado, o si no, de 2 días de permiso pagado, lo cual es compensable y manejable, también dicho sea paso. Entonces, nosotros, más o menos con este tipo de mecanismos de carácter transitorio que se implementarían en la Ley Orgánica de Elecciones, podríamos tener, por ejemplo, una mejor elección, ya para ahora el 11 de abril. Hay un detalle adicional también, una modificación en la Ley de Organizaciones Políticas, que prevé justamente que se pueda realizar algunos cambios en lo que se refiere a la elección interna. Recordemos que no van a haber primarias abiertas, simultáneas obligatorias, las famosas PASO, sino van a haber elecciones internas de partidos políticos, los cuales, evidentemente, tendrían que coger, de acuerdo a la propuesta de Congreso, entre mecanismos de delegados o de un militante un voto para llevar a cabo estos comicios internos, en los cuales participarían solo sus militantes. Para mí hay un error en la fórmula que plantea el Congreso de la República, porque si nosotros vamos a delegados, estos delegados a su vez tendrían que ser elegidos un militante un voto. Y me parece que sería absurdo. Evitamos o pretendemos evitar la dinámica de un militante un voto a través de delegados, pero a su vez estos tendrían que ser elegidos por un militante un voto. No tiene sentido. Tampoco tiene sentido que compliquen las autoridades electorales dándoles 2 fórmulas cuando podrían simplificarlo en solo una. Se trata de simplificar y no complicar. A mi entender, y puede sonar dura mi crítica, parece que los partidos políticos no quieren soltar el tema de los delegados. Y es terrible, pues. No estamos para legislar con nombre propio, estamos para simplemente pensar en el país, en la institucionalidad y en todos los partidos políticos, no mi partido político, por más que esté representado en el Congreso y haya ganado ese espacio pasando la valla electoral. O sea, ha tenido una aceptación de más del 5% de los peruanos, o ha sacado un número por encima de los 7 parlamentarios a nivel nacional, en diferentes circunscripciones. Las vallas electorales que se aplican normalmente. Tendrán ese derecho, pero tampoco no significa que pueden legislar a la medida de sus competencias. Porque eso es lo que se advierte, conservar eso del hecho de que exista, ¿no?, ciertas facilidades con eso de los delegados para que puedan armar sus componendas no ayuda en nada. Algo saludable que también hay que darle a los organismos electorales presentes en este proceso es el hecho que darían garantías. La fórmula que plantea el Parlamento sí tiene eso como muy bueno, ¿eh? Así como tiene malo este tema de los delegados, también tiene como positivo el hecho de que tanto el jurado, dando la fiscalización y resolviendo controversias,
como la OMPE planificando el proceso y a RENEC interviniendo en el padrón electoral, que es donde normalmente ocurren problemas en una interna, participen en el comicio de manera obligatoria es bastante saludable. También es saludable que se le permita al jurado establecer la fecha en la que se van a realizar estas elecciones internas. Pero bueno, o sea, tienen cosas buenas y cosas malas. Particularmente como técnico tengo que ser objetivo en lo que digo. Y la verdad no estoy para darle la razón ni al Congreso ni al Ejecutivo. Considero que hay que darle la razón, en todo caso, a la democracia y al respeto a la legalidad. Pero sobre todo a la capacidad de gobernar sin que las pasiones personales o los intereses puedan primar sobre las decisiones que son mejor para todos los peruanos. Y una elección que constituye autoridad no puede ser materia de una disputa entre poderes de Estado, como la que se está produciendo. Es terrible. Se están disputando quién es más fuerte en medio de una situación tan delicada como es la convocatoria, o ya, en este caso, porque ya está convocado, la realización de unos comicios. Entonces, si nosotros advertimos que todas estas medidas pueden ayudar bastante en el desarrollo de las elecciones generales 2021, debemos quizás, ya como modo de corolario, para también no excedernos mucho del tiempo, porque entiendo de que pueden haber preguntas, y en todo caso esto queda abierto para tratarlas y por qué no hasta debatir un poco, ocurre de que la eliminación del voto preferencial constituye el corolario de todo este tipo de cambios. Hay que apostar por la eliminación del voto preferencial. ¿Y saben por qué? Porque el voto preferencial distorsiona la elección, ahora que tenemos paridad de alternancia. Son dos cosas que afectan el voto preferencial, la institucionalidad y la paridad de alternancia. Vamos por lo primero, la institucionalidad. Los partidos tienen que ser institucionales. No podemos tener más esa situación en la cual un congresista ya electo considera que ganó la elección y que el partido no importa nada. No hace caso a la comisión política, no hace caso a la bancada, termina siendo un tránsfuga que se pasa al partido que más le conviene, que tenga la bancada que más le interese y le conviene. Eso está mal. ¿Y saben por qué? Porque cada congresista siente que es dueño de la curul. Y eso tiene que cambiar. La reforma buscaba eso justamente. Y la eliminación del voto preferencial era crucial para lograr este proceso. Crucial para lograr este proceso. Y es más, debería ser complementado con el hecho de que los parlamentarios electos en número no son a título personal, sino son por el partido. En consecuencia, al partido se le asigna una determinada cantidad de curules, no personas con nombre y apellido como congresistas. ¿Y saben por qué? Porque si el partido A tiene 30, el partido B tiene 40, el partido C tiene 50, nosotros vamos finalmente, en caso de que alguno de los parlamentarios renuncie, a tener que el partido pueda restituir su componenda. Si tenía 50 y quedó en 49, este señor es separado del Congreso, deja de ser congresista y sube su accesitario. Que la renuncia al partido o a la bancada le cuesta el cargo, porque el cargo no lo ganó él finalmente, lo ganó el partido. Y si no está en el partido, no lo puede ejercer. Hay que pensar en ese tipo de soluciones. ¿Y saben por qué? Porque no habría necesidad de sacar una ley antitránsfuga, pues así es sencillo. Y no daríamos el papelón de que en el Congreso si hay normas que más adelante el Tribunal Constitucional las termina dejando sin efecto por inconstitucionales, justamente, por afectar derechos fundamentales. Y le termina dando al Congreso fórmulas para que legisle adecuadamente. Creo que eso no hace mucho bien al país. Hay que tener cambios drásticos. Pero más allá de ese hecho de que se debería eliminar el voto preferencial porque afecta a la institucionalidad de los partidos políticos, a pesar de esta propuesta que en su momento espero sea debatida por el Congreso de la República y que, ¿por qué no?, termine siendo dada como una ley que quizás evitaría, ¿no?, este tema del transfugismo, va el hecho de que las cuotas no serían efectivas. ¿Y saben por qué?
porque la paridad de alternancia no tendría sentido. Una lista con voto preferencial es una lista cerrada y desbloqueada, abierta, desbloqueada. Y esa lista abierta y desbloqueada permite que el elector escoja sin importar el número de ubicación del candidato. Y cuando eso se produce, ¿sabe lo que ocurre? El elector peruano, hombre o mujer, más vota por hombres que por mujeres, porque somos machistas. Hombres y mujeres en el Perú somos machistas. ¿Y cuál es la finalidad? Aquellos que conocemos, por ejemplo, el tema, tener una perspectiva de derecho electoral y sabemos cuál es la naturaleza de una ley de cuotas, sabemos perfectamente que el sentido de la misma es corregir una mala conducta social, que incluye también, más allá del elector, a los partidos políticos. Pero ¿cuál es la finalidad de la norma si la norma nace con las patas rotas por el voto preferencial? La norma nace lesionada. No voy a poner un nombre como candidato, ¿ya? Pero muchos recordarán a Luciana León, número 35 de Alianza Popular, creada entre el APRA, el PPC y Vamos Perú en el año 2016. Bueno, 2015 para 2016. Esta norma permitiría, de estar vigente, que el número 35 que tenía Luciana León, si es que tiene la votación, gane. Luciana sacó más votación que algunos, no voy a mencionar nombre, de los parlamentarios apristas que lograron acceder a curules dentro de esta alianza, porque solamente los apristas lograron entrar, justamente por el voto preferencial. Ella ganó, siendo el número 35. Coloco de ejemplo una mujer, pero por eso un hombre hoy en día. Y podríamos romper la paridad de alternancia, porque no serían hombre y mujer electos los que estén ahí en el Parlamento representando a todos los peruanos. Hoy en día, que la mujer casi es un 51% de la población respecto a un 49% de hombres. Corrijamos las cosas, pero no con retórica, porque esas correcciones que se esbozan muy bien dentro de una buena discursiva, si la contrastamos con los hechos, no termina teniendo mucho asidero. Evaluemos, meditemos y busquemos cambios profundos. Ya para concluir, porque creo que el tiempo al final suele ser un tirano, y me gustaría escuchar también su punto de vista, preguntas que pudiesen hacer, creo finalmente que nosotros deberíamos agarrar y deberíamos pensar en reformas muy estructurales y reformas ya para las elecciones generales 2021. Cuando me refiero a las estructurales, estas podrían estar tranquilamente aplicándose para el 2022, que tenemos las grandes elecciones, porque ese año escogemos a las autoridades regionales y municipales. Y cuando hablo de las grandes elecciones, es porque son las grandes elecciones. Son 3 veces más grandes que las elecciones generales. ¿Saben por qué? Porque se cogen casi 2.000 autoridades a nivel nacional. Cuando en una elección general escogemos no más de 150 autoridades. Hagan una idea. Solamente en jurados electorales especiales tenemos casi el doble o algo del 150% más de jurados electorales especiales en una elección general que una elección general en una elección regional y municipal. Entonces, yo creo que podría aplicarse para ahí estas normas y debería haber algo inmediato para las elecciones generales 2021. En todo caso, hay que pensarlo bien, pero sobre todo quizás exhortar a través de este espacio con ustedes, acá gracias a la amable invitación que hacen los amigos de Politólogos Digitales. Un espacio interesante, de cual me siento honrado ahorita de participar y bueno, a aceptar la invitación y estar en este evento con ustedes. Este tipo de dinámicas permiten que tomemos conciencia como sociedad. Y mi mensaje final, señores, es: si queremos un Perú mejor, si soñamos con un Perú mejor, trabajemos para que los sueños del presente sean la realidad del mañana.
Estoy dispuesto a sus preguntas, comentarios y bueno, estemos al pendiente. Señores administradores, a ver, Valeria dice, hola, buenas noches. Una consulta. En caso de ausentismo de los ciudadanos, ¿en qué quedarían las elecciones? Bueno, lo que ocurre es que el voto obligatorio hace que normalmente este ausentismo sea del 20 al 23% aproximadamente, ¿no? O sea, se maneja entre los parámetros más o menos normales. No creo que esta vez sea la diferencia, por ahí que hay un poco más de ausentismo, pero en realidad se han podido tomar medidas, si esto se hubiese trabajado de una manera mejor, Valeria, más radicales. Por ejemplo, en la legislatura pasada, porque hay que hablar de la legislatura pasada de este Parlamento, estuve ahí tras una posible modificación de la Constitución en el sentido de que se prevea como edad límite para la votación obligatoria, o sea, para ejercer el voto obligatorio, hasta los 50 años y no los 70. Solo para estas elecciones generales de 2021. No digo modificar el artículo 31 de la Constitución, para nada. Ese artículo se podría mantener sin mayor dificultad. Hablo de, para esta elección, mediante una disposición final en la Constitución de carácter transitorio, reducir la edad de 70 a 50 años para la obligatoriedad del voto. Si eso hubiese ocurrido, si se hubiese votado en la legislatura pasada y se hubiese pasado esta segunda legislatura consecutiva para una votación por excepción y aprobar esta reforma, 7 millones de personas, que no son poca cosa, hubiesen quedado exentas de la obligatoriedad del voto, sin que eso complique la elección ni la invalide. Pero lamentablemente no se hacen las cosas a veces como serían técnicamente ideales. También hay que tomar en consideración que este tipo de medidas de carácter temporal solamente para la elección general 2021 hubiesen podido ayudarnos a tomar la temperatura de la población respecto a cómo reaccionaría frente al voto facultativo. O sea, dejar el voto obligatorio y que sea facultativo. Una medición que nos serviría para más adelante. Pero no, o sea, nuevamente, yo preveo un escenario donde va a haber un ausentismo quizás mayor, pero al final no es necesario para invalidar una elección. A ver, María Elena, esta figura que plantea permite tener un control efectivo político desde la ciudadanía a los partidos políticos. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Cuál figura? ¿Podrías precisar un poquito más la pregunta, por favor? Si está bien que la paridad sea establecida. Señorita Pagador, si pudiese precisar sería bueno para no dejar eso en el aire. A ver, Jorge Alberto Guevara señala, sí está bien que la paridad sea establecida mediante ley, o sea, las mismas mujeres y los hombres las que generen su espacio. Bueno, sí, es válido lo que dice Jorge. No voy a negar que lo ideal es que los hombres y las mujeres meritocráticamente accedan pues a la posibilidad de ser candidatos y por qué no autoridades, ganar una elección. La cuota como que agarra y como que es impositiva respecto a lo que pudiese ser la costumbre o la práctica del elector y de alguna otra manera lo obliga a mantener una determinada conducta frente a la elección. Pero hay que recordar algo que mencioné hace un rato. Las cuotas son correctivas de una mala costumbre en la sociedad. Corrigen. Y la finalidad es corregir una mala costumbre, que es el no votar por la mujer. Ocurrió, por ejemplo, salvando totalmente las distancias con otra ley de carácter correctivo, la ley de no fumador. Cuando estudiaba en la universidad, recordaba con mis alumnos de la Universidad de Lima un poco el tema, sentíamos, pues, viajando al pasado, que estamos en otro mundo. Porque honestamente, los profesores allá en los años 90 eran profesores que fumaban en el salón sin mayor problema. Nunca voy a olvidar a mi
profesor Felipe Isacicayo, Carlos Fernández Fontenoy, Santos Quiquisola, Derecho Penal, fumaban cajetillas enteras en el salón. Y lo digo porque, o sea, es un tema anecdótico y lo comparto con ustedes, amigos seguidores de políticos digitales. Pero ¿qué ocurre? Eso se prohibió. Porque así como los profesores, también los alumnos fumamos como chimeneas. Al prohibirse eso, sentíamos que era una ley tonta, absurda, sin ningún sentido. Yo les pregunto a ustedes y respóndanme del corazón, pero no lo hagan a través de este medio, mejor vayamos a temas electorales. Lo voy a dejar ahí. ¿Se nos ocurre siquiera prender un cigarro en un cine hoy en día? ¿Se nos ocurre siquiera en un infantil prender un cigarro? ¿Se nos ocurre siquiera en un salón de clases universitario, escolar, prender un cigarro? Los que son fumadores, creo que no. Yo dejé de ser fumador hace más de 10 años. Pero los que son fumadores, estoy seguro que no lo hacen, porque es inaceptable. Se llama corrección de una mala costumbre social. Porque recordemos, el uso del cigarro en los 90, en espacios cerrados, era permitido. En los buses se fumaba, en los cines se fumaba. El profesor Girafales, señores, fumaba, está en el Chavo. Años 70. Me voy un poco a lo lúdico, pero también, o sea, como para que entiendan que no era malo, que era socialmente permitido. Hoy en día es inadmisible. Costumbre o mala costumbre corregida. ¿Y mala costumbre por qué? Porque cuando se fumaba en este tipo de espacios cerrados, en aquellos años, no se respetaba al asmático, no se respetaba a la mujer gestante, no se respetaba por último el derecho de las personas que detestaban el cigarro. Y es más, uno salía apestando a cigarro, sin ser fumador. Creo que es una falta de respeto, ¿no? Bueno, esa mala costumbre, porque era una mala costumbre, se corrigió con una ley. Las cuotas, y quiero ser bien claro, salvando la distancia, son más o menos parecidas. Corrigen una mala costumbre social. Y quieren que les diga una cosa. Si no eliminamos el voto preferencial, vamos a seguir en el error, en la mala costumbre social, en la exclusión de la mujer en la política. Y eso, tengan por seguro, que no es la finalidad de la paridad de alternancia. Por eso, con el mayor respeto, me atrevo a decir que si no se elimina el voto preferencial, la paridad de alternancia es pura retórica. Y lo van a ver en las urnas del 2021, si es que no se elimina el voto preferencial. Van a ver que más hombres que mujeres son electos. Porque la evidencia así lo marca. Las cifras así lo marcan. Si vamos al 2011, 2016, un poco más atrás, 2006, 2001, está claramente evidenciado. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? ¿Cómo generar que la población se involucre en la participación consciente y responsable para la mejora de la sociedad? Muy bien. Dos cosas. Primero, el tema de fondo, un cambio estructural. El presidente, y voy a ser muy honesto en que puedo ser crítico, el presidente como puedo ser crítico parlamento, no milita en un partido político y pretende reformar el sistema político y a los partidos políticos que son parte del proceso. Es interesante, pero él no milita en un partido político. Y a la institucionalidad de partidos políticos. No lo voy a cuestionar por ese lado. Donde sí podría cuestionarlo es en el hecho de que si la reforma electoral va a ser un tema de gabinete, va a ser un tema del Congreso, y van a ser un conjunto de leyes que en realidad pongan nuevas reglas a los partidos existentes, pero no calen en la ciudadanía, eso es un fracaso. Como fue la reforma política de los años 90. Por eso le digo, no es nada contra el señor Vizcarra, en un punto de vista objetivo. Hago una crítica también de los años 90. Un amigo que ya egresó recientemente de la Universidad Católica estudió en el Colegio Roosevelt.
Es uno de los 5 colegios más importantes del país. Y la Universidad Católica es una universidad que forma buenos abogados. Me dijo a mí que paro mucho en temas electorales y también en temas municipales y en sí, interactuando mucho con el Parlamento, que hable con algún congresista para ver si tenía la iluminación de sacar una ley que permita que los ciudadanos puedan pedirle cuentas a sus alcaldes. Cuando un chico que estudió en el Roosevelt, que estudia en la Católica de Derecho, me dice eso, lo único que generó en mí es que se me escarapele el cuerpo. ¿Saben por qué? Por una cuestión muy concreta. Hablamos de la mejor educación del país, tranquilamente. Y no conocía la ley 26.300, la ley de control y participación ciudadana. No sabía de Habla Castañeda, por ejemplo, que buscó que el alcalde dé una rendición de cuentas, amparada en la ley 26.300, bajo un mecanismo de democracia semidirecta, donde el Jurado Nacional de Elecciones le alcanzó al alcalde Castañeda, al ex alcalde Castañeda, un pliego de preguntas para que lo responda, porque los ciudadanos se habían ceñido a esta norma y habían accedido a eso. Yo creo que tenemos, sin importar que sean los mejores colegios de Lima y del país, o sea un colegio en una localidad muy remota, una seria falencia en lo que es educación cívica y ciudadana. Ya, ese es el tema de fondo, el tema estructural. Pero ahora voy a algo distinto. Ustedes que nos están escuchando ahorita, ustedes que siendo día viernes, sábado chico, por más que haya cuarentena, están en este tipo de eventos, ustedes forman parte de un grupo que tiene masa crítica. ¿Y por qué no? Más de uno de ustedes está involucrado en la sociedad civil. Participa en organizaciones de base, organizaciones sociales, interactúan en la sociedad civil, que es una sociedad intermedia, es una suerte de bisagra entre el Estado y la sociedad en general. Ustedes, ahorita, al igual que nosotros los especialistas, entendidos en ciertas materias, tenemos que hacer fuerza común. Ya pasamos el colegio hace algunas décadas. Bueno, quizás algunas personas que nos están escuchando han salido hace poco del colegio. Bien, son mucho menores, o algunos mucho mayores que nosotros. Pero en realidad, ya nosotros somos producto de una educación que no ha tenido el mayor nivel de competencia en lo que se refiere a educación cívica. La educación en el país, ahora, el fortalecimiento de esa ciudadanía desde el colegio, enseñándole lo que es la Constitución a los muchachos, las leyes de control y participación ciudadana, las leyes electorales, las leyes de transparencia y acceso a la información, las normas vinculadas con las garantías constitucionales, todo ese paquete que puede ser mucho más amplio, se enseña en el colegio. Ya, nosotros no lo recibimos, pero ¿saben qué cosa? Tenemos la responsabilidad de que eso ocurra, o sea, el cambio hacia el futuro. Por eso todos ustedes, si tienen capacidad de incidir en sus espacios para lograr este objetivo que es supremo, háganlo. No lo duden, háganlo. Porque podemos pasar de espectadores a actores. No les digo que hagan política, no les digo necesariamente que se inscriban en un partido. Les digo de que tomen acciones donde estén. Soy profesor universitario, desde la universidad, desde la cátedra, lo hago. En espacios como este lo hago. Cuando salgo en algún medio lo hago. Dinamizar, señores. Interactuar, señores. Eso es lo importante. Y eso, respondiendo a la pregunta que acabo de recibir, es algo inmediato. Mientras lo inmediato va a largo plazo, es lo otro de cambiar la currícula en el colegio y de chiquito meterla a todo peruano. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Y qué tiene que hacer? Y fomentar su participación política. Porque no es mala la participación política, es muy buena. Pero tiene que hacerse con conocimiento. Hoy en día, un muchacho, una chica, les puede hablar hasta de la tusa, pero no les va a hablar de una revocatoria, si es que su autoría es mala. Va a decir simplemente, pecho frío, que todos los políticos no sirven para nada. Y hay un círculo vicioso. ¿Saben por qué? Porque al no participar en política o importarle nada a la política, los partidos o movimientos regionales le van a colocar
cualquier candidato. No va a haber control de calidad. Es un mal consumidor de material político o un mal consumidor de opciones políticas, más que material, opciones políticas, candidaturas. Ningún control de calidad y círculo vicioso. ¿Por qué? Porque los elegimos y nos quejamos de ellos a los 2 días de electos o al día siguiente incluso. Cambiemos un poco la mentalidad, señores. ¿Alguna otra pregunta, por favor? A ver, ¿cuál sería el comportamiento de los votantes en estas elecciones generales ante la desconfianza de la falta de representación de autoridades locales? A ver, ni el gobierno nacional, Carlos, ni el gobierno local han logrado dar la talla. Justamente eso lo estamos analizando ahora en el INICA, en el Instituto Nacional de Capacitación Municipal. No están dando la talla. Se habla del principio de la subsidiariedad, que es permitir que el gobierno local haga su trabajo y solamente suplirlo bajo la lógica de la suplencia de parte del gobierno nacional en caso de que le quede complicado el tema. Pero acá ni el gobierno nacional ni el gobierno local han podido solucionar el problema, por ejemplo, del reparto de canastas. La data del gobierno nacional era una data que estaba totalmente desactualizada y la información del gobierno local sesgada o desactualizada. En consecuencia, 2 instancias de gobierno, la nacional y la más, digamos, la más vecinal, que es la local, simplemente por gusto. Y con errores en el sistema que han sido notoriamente evidenciados e incluso en algunos casos con problemas de corrupción que, bueno, para variar, o sea, nos llevan al cuestionamiento en esta clase política porque termina interviniendo el Ministerio Público y ya sabemos cómo va esa historia. ¿Cuántos líderes tenemos presos, no? Hasta expresidentes. Y bueno, es un pronóstico bastante complicado el que tiene esta clase política. No quiero emplear la palabra desalentador, pero sinceramente es complicado. Los peruanos tenemos que levantar siempre el ánimo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? A ver, ¿usted considera que las exclusiones no deben tener plazo? Dado que esta información está supeditada a otras instituciones y el contexto de la corrupción. No. Yo no digo que la exclusión esté mal, Pedro. La exclusión tiene que aplicarse, es una sanción administrativa y por si acaso tiene connotación penal también, ¿no? Porque si a un candidato lo retiran de carrera por dádivas, eso es un delito y está contemplado en la norma penal. Yo voy al hecho de que tú no puedes cambiar las reglas de juego, voy a algo distinto. No critico la exclusión, critico el que se den normas como se dieron en el año 2016 en pleno proceso electoral. Creo que por ese lado viene mi punto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Valeria. En Bolivia pasó un fraude electoral. ¿Cómo tendría que ser la línea del votante? ¿Qué busca el votante? ¿Y qué deben ofrecer los diferentes partidos? Bueno, el fraude se da en Bolivia porque Bolivia es una fórmula o un tipo de régimen conocido como híbrido. Nosotros tenemos lo que es la democracia plena, que por ejemplo se experimenta en muchos países desarrollados, especialmente en los países escandinavos que tienen unos niveles de democracia altísimos, mejor que en Estados Unidos, que en Reino Unido, que en Francia. En realidad son espacios o son países que tienen un nivel de democracia en el cual, más allá del voto, la gente vive sus derechos, o sea, experimenta lo que es tener un Estado que les facilita educación de primer nivel, salud de primer nivel, y bueno, un nivel de seguridad, tranquilidad que les permite desarrollar sus actividades sin complicación alguna. Tenemos estados con una democracia restrictiva o mínima, donde, por ejemplo, sean elecciones que en realidad son mero trámite, pueden ser regímenes autoritarios. Las elecciones que llevó a cabo, por ejemplo, Fidel Castro en Cuba, de un régimen totalitario, sabemos que no tiene nada de democráticas.
con un partido único, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener que la democracia plena es una democracia que incorpora no solamente el hecho de ir a votar, sino que incorpora el ejercicio de los derechos fundamentales. Claro, el ejercicio de los derechos fundamentales. Así está bien expresado. Ahora, una democracia imperfecta es como la nuestra, donde se respetan los derechos fundamentales, pero todo es un gobierno que no funciona. Evidentemente no funciona como los países escandinavos. O sea, no hay forma que funcione ahorita como los países escandinavos. Esperemos algún día, tampoco hay que ser pesimista. Pero en realidad estamos lejos de eso. Pero tampoco no estamos en una situación precaria, como la que sí se experimentó en Bolivia, donde teníamos órganos del Estado perpetrados, en este caso, por el gobierno de turno. Órganos del Estado que no tenían nivel de independencia. Y es una situación complicada. ¿Correcto? Eso es lo que pasó en Bolivia. Suecia es un país con democracia plena. Perú es un país con democracia imperfecta. Bolivia es un régimen híbrido que en su momento con Evo Morales ya colindaba con el autoritarismo. Hecha la precisión, creo que ha quedado claro el tema. Espero, si no, cualquier cuestión, conversémosla. Hola, en primer lugar, excelente ponencia y mi pregunta es, si bien ya se convocó las elecciones de 2021, ¿usted cree que debe ser necesario que se concreten las elecciones dentro del plazo establecido o cree que se debería aplazar? No, ya no hay punto que tratar al señor Montesinos, o sea, ya no hay nada que hacer. Ya están convocadas las elecciones, o sea, eso no está en discusión. Justamente esta tarde manifesté en un medio de comunicación que ya convocó el proceso, por ejemplo, no hay posibilidad tampoco de inscribir partidos políticos en el registro para que puedan participar en las elecciones generales de 2021. No existe posibilidad ya. ¿Y saben por qué? Porque el artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas establece que participarán en la elección todos aquellos partidos que tienen inscripción vigente hasta la convocatoria al proceso. Y la convocatoria se realizó. O sea, todas las personas que tienen ahorita su reserva de nombre, todo, que quieren inscribir partidos, ya no van a poder participar en 2021, quizá para el 2022. En consecuencia, aquí va mi comentario. Tampoco ya se puede aplazar, señor Montesinos, y para todos, queridos amigos, esta elección como se pensaba hacer en el Congreso, que decían que podían aplazar para el mes de mayo. Ya no, ya está convocada para el 11 de abril. No guste o no guste, es la fecha de la elección. Entonces, ya está operando la famosa preclusión electoral y estamos con un proceso convocado que va a demandar que todos los peruanos demos lo mejor de nosotros para que el mismo salga bien. A ver, respecto al voto preferencial, ¿se está eliminando en otros países latinoamericanos? A ver, el tema del voto preferencial no es más que una medida que tomamos acá en el Perú, Rocío, básicamente para contrarrestar la falta de institucionalidad de los partidos políticos, la debilidad de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque permite al elector que va el día de una elección, concurre a las urnas, decidir quién termina siendo finalmente el electo. O sea, la distorsión que genera una elección interna que no siempre se lleva de la mejor manera, finalmente es corregida por el elector final. Yo, respondiendo un poco a tu pregunta, si esta experiencia se ha visto en otros países, la verdad que no, prefiero centrarme en la peruana porque no tengo en el radar ahorita algo, pero sí te puedo decir que en el caso peruano está supeditada básicamente a corregir la debilidad, la falta de institucionalidad, la falta de seriedad de las elecciones internas peruanas, de los partidos políticos. Esas elecciones a dedo, esas elecciones hechas entre gallo y medianoche, esas elecciones que se hacen en hoteles, con delegados, ok, esas elecciones que tienen notarios y que no tienen a la OMPE ni al jurado. El jurado, por si acaso, como si fuese el diablo, lejos, porque fiscaliza y vela por la legalidad del proceso. Ok, eso
se corrige con el voto preferencial. Porque finalmente en el partido me pueden haber metido a los candidatos o a los candidatos en la lista a dedo, para hablar coloquialmente. Pero finalmente soy yo el elector si le hago o no mi voto a esta persona. Nuevamente, la relación entre Alan García y Luciana León no era la mejor hacia el año 2016. Había habido un problema notorio por el hecho del padre de ella y un problema que había tenido con el expresidente, ya extinto. Entonces, hubo mucha presión. Se hizo más o menos notorio como para que ella tuviese un número y finalmente un buen número, como lo tuvo en veces anteriores, y pudiese pues tranquilamente pues acceder a una curul. Le dieron un número prácticamente de final de lista como que para ver qué leí, o sea, cómo le iba la cosa. Y sacó una votación superior a la de algunos de sus compañeros de bancada, por el voto preferencial, por sus bases sólidas en Lima Sur, su bolsón electoral. O sea, los candidatos tienen sus bolsones electorales. Ese es el punto. Ese es el punto. La presión que pudo haber hecho Alan García en el partido aprista, finalmente la colocó a ella en el último lugar de la lista. Pero fue el elector, y ahí me ciño a lo que es la experiencia peruana, quien finalmente la ubica a ella como candidata ganadora. En una lista cerrada y bloqueada, ella no hubiese tenido opción alguna de ser parlamentaria. Porque sin voto preferencial, ella no era parlamentaria. Porque si el APRA ganaba 5 curules, entraban los 5 primeros de la lista. No la persona, sino los 5 primeros de la lista. Sea quien sea, hombre o mujer. Como ocurre en una lista de regidores. En consecuencia, sirve el voto preferencial para corregir los problemas de los partidos políticos, de su débil democracia interna, de la democracia y el dominio que tienen las élites de los partidos. Sin embargo, tiene su lado negativo, que es justamente el que me distorsionaría los efectos de una cuota electoral y por otro lado me genera una pérdida de institucionalidad tremenda, que para mí es muy contraproducente. Si garantizamos, bueno, ya con las primarias está garantizado la intervención de los organismos electorales, pero si las elecciones internas para elegir candidatos para estos comicios que tienen una coyuntura especial del COVID, intervienen los 3 organismos electorales, para mí debería desaparecer el voto preferencial. Y me ciño nuevamente a la experiencia peruana. Agradezco tu pregunta bastante. ¿Hay alguna otra, por favor? ¿Influye la paridad en la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad? ¿Cómo? Yo pensaría que traeremos esa paridad en algunos ámbitos laborales. Bueno, ¿y qué pensaría si trasladamos, claro, ya te entendí la pregunta, meritocracia? Lo laboral es meritocrático. Debemos apostar por una mayor inclusión, eso sí, claro, de la mujer en la política, pero finalmente es meritocrático. Lo electoral es algo que permite la corrección de la sociedad en una mala práctica social. Es diferente. O sea, yo trataría lo laboral diferente de lo electoral. Y con eso creo responder tu pregunta. Porque apostaría más que todo a corregir una mala práctica del electorado antes que distorsionar algo que es distinto porque se mide cualitativamente a la persona que va a acceder a un cargo o público o privado, en una empresa o una institución pública. Empresa privada o institución pública. Mira, para reforzar lo que te estoy diciendo, yo me iría también a otro aspecto. Cuando tú hablas del sufragio, hablas de sufragio universal. Y el sufragio universal pone a todos en igualdad de condiciones. Hombre, mujer, indio, cholo, negro, blanco, chino, asiático, como quieras. Todos somos iguales. ¿Eres el hombre más rico o eres el mendigo de la calle? Todos somos iguales al momento de votar.
porque nuestro voto vale lo mismo el uno que el de otro. Entonces, ¿qué ocurre? Así como cualquiera puede ir a votar hoy en día, cualquiera analfabeto o doctor en alguna ciencia puede ser electo presidente de la República. En el año 79 se terminó la democracia censitaria, esa democracia de restricciones. Los analfabetos estaban impedidos de votar con esa constitución. Y en el año 79 eso terminó y se implementó el sufragio universal. En consecuencia, cualquier hombre, cualquier mujer podía ir a votar, pero también podía salir electo. ¿Te das cuenta cuál es la lógica de la dinámica electoral? Tan distinta a la meritocracia del acceso a un cargo, sea en el sector público o el sector privado, donde tus méritos son los que cuentan tu trayectoria, los estudios realizados. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en lo laboral se permiten parámetros para acceder a un puesto. En lo público no se admite eso. En lo público basta que seas ciudadano y puedes salir elegido, sin importar tus estudios. Por eso cuando escucho algunas voces peregrinas por ahí que no conocen sobre la universalidad del sufragio, decir que los congresistas deberían tener estudios universitarios, maestrías, la verdad que están totalmente fuera de lugar. Porque esa lógica sí funciona para acceder a un cargo, no funciona para una elección. ¿Saben qué cosa? Evocando un poco lo que ocurrió en los años 80, este drama que atravesamos nosotros de Sendero Luminoso y todo lo que generó, esas muertes, ese dolor, esa destrucción del país. ¿Saben cómo se inició? Con un gesto muy potente que pocos ven, y fue la destrucción del material electoral en Chuchi, en Ayacucho, un día antes de la elección municipal que iba a permitir que por primera vez campesinos analfabetos voten. Miren lo poderoso el mensaje del terrorismo, de ese terrorismo enemigo de la democracia, enemigo de la sociedad, enemigo del Estado. Miren el mensaje poderoso que mandan al impedir que analfabetos, que por primera vez iban a ser parte, iban a ser incluidos, gracias a la Constitución 79, en el proceso electoral del 80, voten. Impedir que voten fue la declaratoria de guerra a la democracia peruana por parte de estos seres nefastos, inhumanos, crueles, que llenaron de sangre al país y que representan, ¿por qué no decirlo?, el resentimiento y el odio insalvable que nunca debe dominar nuestras intenciones como peruanos en una vida en comunidad, donde la nación peruana no solamente es, y téngalo bien presente, el hecho de tener cuestiones culturales, raciales o étnicas propias, religiosas, no lo sé, que nos puedan dar elementos comunes. Somos más que esos, somos mestizos, venimos de diferentes culturas, de diferentes razas, y el hecho de coexistir en esta tierra maravillosa nos hace entender a nosotros que somos peruanos, somos de nacionalidad peruana, somos personas que queremos algo de bien por nuestro país. Y el violentismo, el odio, el resentimiento, no es nunca más tener un espacio. Miren, San Mameo Campo, en 1931, ya creó el Jurado Nacional de Elecciones. Y él había sido montonero. ¿Se imaginan? Cabalgar con piedra a los montoneros. La rebelión, la lucha. En un momento de su vida, siendo presidente de una junta de gobierno, dice, esto tiene que cambiar. Institucionalidad, seriedad, elecciones, debido proceso, democracia.
Basta que este país esté convulsionado por caudillos, democracia, urnas, voluntad popular, que este pueblo hable, que este pueblo se manifieste en las urnas. Creo que el Jurado Nacional de Elecciones. La historia está ahí. Bueno, señores, en verdad que estoy muy agradecido y muy complacido de esta invitación. Amigos de Politólogos Digitales y amigos todos, gracias por haberme permitido compartir este espacio con ustedes. Y en verdad que me siento muy gratificado que un viernes por la noche hayan personas interesadas en este tipo de temática que hayan querido interactuar un poco y quizá llevarse algo, ¿ya? Porque no pretendo tampoco decir que más cosas podría ser, que el darles una opinión, unos puntos de vista, reflexionar un poco, tomarme alguna licencia también con ustedes, a veces quizás hacer un poco de catarsis, pero de verdad con el mayor aprecio, la mayor consideración y sobre todo respeto hacia personas involucradas en este tipo de temática electoral y también política, porque el ser humano es político. Y recordemos a Víctor Raúl Ayala-Torre. Para mí, Mariátegui, Ayala-Torre y Víctor Andrés Belaúnde son los tres pensadores más grandes del siglo XX en política. Socialcristianismo, Víctor Andrés Belaúnde, José Carlos Mariátegui, comunismo, inspira también el socialismo, y Víctor Raúl Ayala-Torre la socialdemocracia peruana. Pero este último dio una frase muy seria, si es que uno la quiere mencionar, un poco replanteando a Aristóteles. El hombre es un animal político. El hombre que no es político se queda en lo primero. Suena un poco duro, pero son tiempos algo difíciles. No tengamos miedo a la política, tengamos buenas intenciones para hacer política. Y política, por si acaso, no significa irse a postular, no significa militar en un partido. Actuemos buscando un cambio en nuestra sociedad, buscando el consenso y apostemos por el bien común, la solidaridad y el respeto a la persona humana, la dignidad de la persona humana por sobre todo. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Tello, por su excelente ponencia. Ahora lo dejo con nuestro director para el cierre de este ciclo de conferencias. ¿Qué tal, José, Andrea? Gracias por el pase. Primero, agradecerte enormemente por la gran presentación y por haber dado la oportunidad de este gran cierre. Yo creo que era la cereza del helado, lo que necesitábamos para este ciclo de conferencias. Hemos tratado temas y ha sido alta la audiencia, la verdad. En Politólogos Digitales solemos tocar temas de marketing político digital, pero animados de alguna propuesta de nuestro amigo Daniel Salas, que también estuvo acompañándonos, decidimos tocar este aspecto que, claro, es importante, y la verdad que escuchaba hace un momento las reflexiones que nos hacías, y pues sí, estamos aquí alrededor de 80 y tantas personas interesados en mejorar la situación del país, de hacer una reflexión antes de que lleguen las elecciones, para poder hacer, pues, digamos, una mejora en la política. Completamente agradecido de parte mía y de todo el equipo de Politólogos Digitales de que hayas hecho el cierre del ciclo de conferencias. Gracias, José. Muchas gracias, de verdad. Buenas noches. Gracias, de verdad. Ha sido un honor. Listos, amigos, yo me despido también. Les agradezco a todos por habernos acompañado todos estos días. Feliz de la gran acogida que ha tenido este ciclo de conferencias. Siempre vamos a ver por el hecho de seguir implementando este tipo de iniciativas.
sigan atentos a todas las redes sociales, la verdad que nos ayudan bastante y nos motivan a seguir avanzando con esto. Dejo luego en contacto, pueden agregar al doctor y su contenido igual va a seguir aquí en las redes de Politólogos. Yo me despido nuevamente, agradezco y le doy pase a Andrea para que nos informe sobre las nuevas iniciativas que tiene Politólogos Digitales. Bueno, pues hemos terminado nuestra ciclo de conferencias 2021 con creatividad y oralidad. El presente es J190. No olviden que deben enviar ese código al inbox de Politólogos Digitales para poder nosotros seguir su asistencia. Asimismo, los invitamos a nuestro programa 3P, Política Pronóstico de Encuestas, y a mañana 11 de julio a las 30 p. Voy a contar la participación de la directora de la Organización Democrática y Nicole, es directora general de Jóvenes Políticos. Muchas gracias a todos y todas que nos han acompañado esta noche y bueno, nos vemos en un próximo. Gracias. Me parece que hubo un problema con mi audio. Voy a repetirlo para que quede claro. Les recordamos que es J190, J190, el que tienen que enviar a nuestro inbox para poder seguir su asistencia. Decía también que los estamos invitando a nuestro programa 3P, Política Pronóstico y Propuesta, mañana 11 de julio, a las 7:30 por nuestra fanpage de Politólogos Digitales. Esta entrevista era con la participación de dos invitadas muy especiales, que son la señorita Alison Vega, que es la directora de la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo en Perú, y la señorita Nicole Gago, quien es directora general de la Organización Global de Jóvenes Políticos. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado esta noche y nos vemos próximamente en algún próximo evento. Muchísimas gracias. Hasta luego.